¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a una nueva lección de mi curso de YouTube online. En esta lección vamos a ver una de las mayores estrategias a nivel analítico que te van a ayudar a mejorar tu retención en tus vídeos de una manera exponencial. Imagino que sabrás qué es la retención de tus vídeos. Pues en el día de hoy vamos a ver qué es la retención relativa de la audiencia. Y prepárate porque si la sabes usar de manera correctamente, vas a mejorar en visualizaciones, vas a mejorar tus vídeos y esto va a mejorar el crecimiento de tu canal. En YouTube existe una métrica que te ayudará a saber qué es lo que funciona de tus vídeos, qué es lo que no funciona y, cómo no, a raíz de esta métrica, pues aprender a mejorar ciertas partes de tus vídeos para mejorar esa retención. No solo eso, sino que esta retención relativa te la compara o te la pondera con la competencia, tu competencia, la gente que hace los mismos vídeos que tú de la misma duración. Antes de comenzar, como no, indicarte que si quieres apuntarte, registrarte al curso de manera gratuita, donde vas a tener estrategias que no voy a contar aquí en el canal gratis y sin censuras, te dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, donde podrás acceder directamente al curso sin ningún tipo de problema. Y tendrás acceso premium a este curso. Suscríbete al canal también, claro que sí. De acuerdo, gente, vamos a meternos ya manos en harina. Os voy a poner un ejemplo, cómo acceder a ese apartado, esa métrica, donde está esa retención relativa de la audiencia, que seguro que estáis deseando que os enseñe. Nos vamos, pues, lógicamente, a nuestro panel de administración. Este es el mío. Nos iremos a uno de nuestros vídeos, ¿vale? En cuestión, voy a poner este, que subí hace aproximadamente una semanita, ¿vale? Nos vamos a ir a este apartado de aquí que pone estadísticas, pinchamos aquí, y bueno, veis que este vídeo está cogiendo bastante inercia. Yo realmente los contenidos que hago son evergreen, ya sabéis, contenido que siempre se busca, pero lo que nos interesa de verdad es esta parte de aquí, la parte de momentos clave de retención de audiencia, ¿vale? Veis que este tiene bastantes picos. Esta parte gris de aquí es tu competencia, ¿vale? Estamos por encima de ella, pero lo que nos interesa, vamos a darle al apartado de aquí de ver más. Hacemos clic. Nosotros lo que nos interesa ver es la retención relativa de la audiencia. Hacemos clic. Vale, vamos a analizar realmente esta métrica, ¿vale? Para la gente que no lo entiende y que lo quiera entender. Es muy sencillito, ¿vale? Nos vamos a este apartado de aquí. Si os fijáis, aquí hay una línea recta, no la línea azul, ¿vale? Una línea recta de color gris. Esto es la competencia que tienes tú en referencia a estos vídeos, ¿vale? La gente que haya hecho vídeos de la misma temática o de la misma duración está en este nivel de aquí. Todo lo que pase de esa línea gris, que sería en este caso la línea azul, vosotros sois esta línea de aquí. ¿Qué quiere decir? Que estamos por encima de la competencia, ¿vale? A ver, vuestro vídeo genera interés, ¿vale? Si os fijáis aquí, vamos a ir, porque si vamos pinchando en la línea, veréis como aquí el vídeo realmente va pasando, ¿vale? Entonces, aquí al principio, esta bajada realmente es porque es el comienzo del vídeo. Yo hablo y la gente lo que le interesa, pues lógicamente es cuando mostraré datos, ¿vale? Este vídeo realmente es como eliminar la restricción de edad en YouTube, ¿vale? Entonces, si entramos aquí, vamos a ir haciendo clic, veréis como la línea va a ir subiendo poco a poco. Aquí no interesa porque estoy presentando seguramente el vídeo y tal, ¿vale? Y veréis como aquí ya se va subiendo el pico, ¿vale? Va subiendo el pico y cuando llegamos a esta parte de aquí ya estamos por encima de los vídeos que están compitiendo en ese momento con nosotros. Si nos fijamos, aquí estaré explicando algo interesante, ¿vale? Vemos aquí que muestro datos, por eso estoy... realmente está subiendo esta línea, esta retención relativa, y aquí es todo totalmente plano. ¿Por qué? Porque estoy aquí, muestro un subscribe, ¿vale? Más adelante, pues seguramente estoy explicando algo interesante que al suscriptor o al que no sea suscriptor le interesa, ¿vale? Y cuando llegamos a esta parte de aquí, veis que se sube, hay una especie de, no sea plana, sube un pelín más esta línea, ¿vale? Lógicamente es porque ya explicamos cómo se hace, pues quitamos esta restricción de edad, ¿vale? Veis como aquí se mantiene y cuando llegamos aquí ya veis que hay una caída libre de audiencia. ¿Qué quiere decir? Pues que a la gente ya no le interesa esto. Seguramente ya ha visto lo que le interesa y ya se marcha del vídeo. Lógicamente cuando pillamos esta inercia, aquí ya bajamos por debajo de nuestra competencia, ya es muy difícil pues volver a subir esta curva, ¿vale? Pero aún así, en esta parte de aquí, si nos fijamos, hay una bajada importante y hay una curva que va a subir. Hay una especie de pico, ¿vale? Vamos a ver el porqué. Vamos a ver el porqué. Lo subimos aquí, claro. Muestro lo que hay que hacer en este apartado. En la fecha de nacimiento, que hay que cambiar la fecha de nacimiento y tal, el año, ¿vale? Y por eso hay un pequeñito pico aquí
de esta retención. Y luego ya pues aquí, como cuando me despido, ya la gente ya se ha marchado y es muy difícil que ya esta curva pues suba. Esto es la retención relativa de la audiencia, gente. Si esto lo conseguís mejorar, porque esto realmente es una métrica que te ayuda a ver qué es lo que triunfa de tus vídeos, qué no. Por ejemplo, en esta parte que ya enseño cosas que no le interesan a la gente, pues aquí podemos hacer una llamada a la acción, a un sorteo, por ejemplo, no sé, por poneros una idea, para que esta curva la intentemos mejorar o que vuelva a subir, aunque es bastante complicado, ¿vale? Importantísima esta estrategia, algo que no se ha dicho en YouTube. Básicamente creo que soy el único que habla de esto, ¿vale? Y pues estamos posicionados en YouTube, ¿vale? Dicho esto, estrategias que podemos usar aquí, que yo he usado y a mí me han funcionado. Pues cuando veis que vuestra retención relativa está por encima de vuestra competencia, pues podéis añadir por esta línea plana, aparte de datos que enseñes, dinerito que puedas estar ganando, o pues puedes poner un suscríbete, que yo lo tengo por aquí, míralo, tengo un suscríbete, puedes poner un suscríbete, esto, quieras o no, gana picos de audiencia y esto pues aumenta vuestra retención. Enseñar dinerito, como os he explicado, ¿vale? Datos de dinero y lo quitáis rápidamente para que la gente vuelva atrás y lo vuelva a ver y pues llamadas a la acción, ¿vale? Incitando pues a gente a apuntarse a un sorteo, ¿vale? Para que esa curva mantenga su línea y entonces pues lógicamente YouTube, si ve que este vídeo está por encima de la competencia, te va a recomendar a ti. Así que suscríbete a mi canal si aún no lo estás y por aquí te voy a dejar el siguiente vídeo. Gente, un saludo. ¡Chao!